Señora, no suba al coche. Las palabras rasgaron el aire fresco de la tarde, crudas y desesperadas. Anne Langford se quedó paralizada, con una mano en la manija cromada pulida de su sedán, su visión del mundo momentáneamente fragmentada. El zumbido de la ciudad, las sirenas lejanas, el murmullo del tráfico, el susurro del viento a través del cañón de concreto parecieron desvanecerse, dejando solo esa voz ronca y aterrorizada. Dos hombres con trajes oscuros, miembros de su equipo de seguridad, se movían al unísono. Convergieron hacia la fuente, un hombre con uniforme gris de conserje, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Había salido de repente de una salida de servicio, un fantasma materializándose en la fachada de acero y cristal del edificio. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en ella, suplicando, atrás. Uno de los guardias, Graves, ordenó con voz grave y gruñona. Se colocó entre Avaline y el conserje, su cuerpo como un muro sólido. El otro guardia agarró al conserje, lo giró y lo estrelló contra la pared de piedra caliza de la torre de Industrias Langford. El hombre se quedó sin aliento en un gruñido de dolor. Un juego de llaves cayó al suelo. No la dejen entrar, jadeó el conserje, estirando el cuello para no apartar la vista de Avaline. Por favor, no pueden. La sorpresa de Avaline se convirtió en una fría irritación. Ya llegaba 12 minutos tarde a una reunión que no podía reprogramarse. Una reunión cuya confidencialidad era absoluta. Esto era una violación inaceptable. Un abandono. Graves. ¿Qué significa esto?, preguntó con una voz tan áspera que cortaba un cristal. Apartó la mano de la puerta del coche como si se la hubiera quemado. ¿Quién es este hombre? Liam Byrne. Señora, dijo Graves, recorriendo con la mirada la calle, los tejados circundantes, cada coche aparcado. Metió la mano en el abrigo. Está en mantenimiento nocturno. Está loco. El otro guardia gruñó, apartando los brazos de Liam. No, se le quebró la voz a Liam. Escuchim un segundo. El coche no es seguro. La palabra quedó suspendida en el aire. Seguro. En el mundo de Avaline Langford, era una palabra procesada por una docena de filtros de evaluación de riesgos y espionaje corporativo, pero gritada por un conserje frenético en una acera. Solo significaba una cosa. Graves entrecero los ojos. Miró el elegante sedán negro y luego volvió a mirar el rostro aterrorizado de Liam. El protocolo se impuso, frío y rápido. Señora, aléjese del vehículo ahora. Su tono ya no era una sugerencia. Le hizo un gesto al otro guardia. Cierren todo. Llamen a la policía. Llamen a la brigada antibombas. Todo el perímetro. Avaline apretó la mandíbula. ¿Una bomba? Graves? Eso es absurdo. El hombre claramente no se encuentra bien. Quizás, señora, dijo Graves con suavidad pero firmeza, guiándola de vuelta a la entrada de mármol del edificio. Pero no nos pagan para arriesgarnos con posibilidades. En cuestión de minutos, la calle se convirtió en un caos de luces rojas y azules. Coches patrulla acordonaban ambos extremos de la manzana, con los neumáticos chirriando al formar una barricada. Una multitud de curiosos se reunió, con sus teléfonos móviles en alto. Avaline estaba de pie en el vestíbulo, observando la escena a través del cristal. Su tarde, perfectamente organizada, era ahora un montón de ruinas humeantes. A su chofer le habían ordenado que bajara del coche y permanecía pálido tras una barrera policial. Liam Byrne estaba arrodillado en la acera, con las manos esposadas a la espalda, y dos policías lo vigilaban. Ya no luchaba. Se quedó mirando el sedán negro, que ahora estaba solo en medio de la calle solitaria como una tumba. La había detenido. Eso era todo lo que importaba. Pero cuando apareció el primer miembro del escuadrón antibombas con equipo de protección pesado, un terror gélido lo invadió. No había pensado hasta entonces. No había pensado en nada más que en el único y cegador imperativo de detener el cierre de la puerta del coche. Pensó en su hija Maya. Podía imaginársela perfectamente sentada junto a la ventana de su pequeño apartamento, con su cuaderno de dibujo abierto sobre el regazo. Vio el ligero temblor en su mano mientras dibujaba un sutil y cruel síntoma de la enfermedad que se la estaba robando.
Cellula a cellula. Recordó su última cita con el médico. El tono apagado de lástima. La progresión es más rápida de lo que esperábamos. Señor Barn, se nos están acabando las opciones. Era mentira. Había una opción. Una nueva. Una cura, decían. Un milagro de Industrias Shaw. Había visto el nombre en el papel triturado que había pegado meticulosamente bajo la tenue luz de un gabinete de custodia, con las manos temblorosas. Vio el nombre del ensayo, el nombre del investigador principal y el nombre del sujeto principal de la prueba, y se le heló la sangre. Un leve crujido metálico lo devolvió al presente. Un robot de desactivación de bombas se acercaba al sedán. Extendió un brazo mecánico, los ojos de su cámara giraron para examinar el tren de aterrizaje. Avaline observaba con los brazos cruzados, con un nudo de furia en el estómago. La reunión era en un aeródromo privado. Su tono cambió, volviéndose menos interrogativo y más estratégico. Necesito su historial médico, su historial completo de diagnósticos, todo. El vuelo salía en menos de una hora. Ella estaba. Liam se frotó las muñecas. Las marcas rojas eran un testimonio de lo cerca que había estado del límite. Graves, dijo a Bebelene sin mirarlo. Lleva al señor Bern a la sala de conferencias del piso 50. No debe hablar con nadie. No debe irse. Espera con él hasta que llegue. Sí, señora. La mano de Graves se posó suavemente sobre el codo de Liam. El roce no fue brusco, pero era inevitable. Mientras Graves lo conducía de vuelta al reluciente vestíbulo de la torre, Liam sintió un nuevo tipo de miedo. Ya no era un ciudadano en manos de la ley. Era un activo, un lastre, una pieza de inteligencia corporativa en manos de Avaline Langford. No sabía qué era peor. La sala de conferencias del piso 50 era una caja de cristal en el cielo. Las ventanas en 3 lados ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un extenso mapa de luces y sombras. La mesa era una enorme losa de mármol negro obsidiana pulida a espejo. Liam se sentía como un bicho bajo el microscopio. Graves estaba de pie cerca de la puerta, silencioso e inmóvil como una estatua. Pasó una hora, luego otra. La mente de Liam daba vueltas. Pensó en Maya sola en su apartamento, probablemente viendo dibujos animados, felizmente inconsciente del torbellino en el que se había metido su padre. Necesitaba llamarla. Necesitaba avisarle que llegaría tarde. Miró a Graves. ¿Puedo usar mi celular?, preguntó. ¿Mi hija?, respondió Graves secamente. La puerta finalmente se abrió. Anne Langford entró, seguida de su asistente personal con una tableta. La despidió con un gesto. La puerta se cerró, dejándolos a los 3 en el silencio estéril de la habitación. No se sentó. Caminó de un lado a otro, sintiendo el ruido de sus tacones sobre la mullida alfombra. Liam permaneció de pie, sintiendo la suciedad en su uniforme, el sudor en su frente, el abismo entre sus 2 mundos. Síndrome de desintegración neurosináptica, comenzó con voz tranquila y controlada. Es excepcionalmente raro. Menos de 2000 casos diagnosticados en todo el mundo. Dígame, señor Bern, ¿cómo un hombre que se gana la vida limpiando pisos se convirtió en un experto en neurología especializada? Las manos de Liam temblaron. Las juntó a la espalda. Mi hija, Maya, fue diagnosticada hace 6 meses. Las palabras resonaron en la habitación y se quedaron allí. Anne se detuvo y se giró para mirarlo de frente. Pudo ver el conflicto en sus ojos. El director ejecutivo evaluando una amenaza, la mujer oyendo el eco de su propio infierno. Tiene 7 años, continuó Liam, con la voz ronca por una emoción que ya no podía reprimir. Le encanta dit Bujard. Sus manos empezaron a temblar. El médico dijo que está progresando. Dijeron que no hay nada que puedan hacer. Vio un destello de algo en su expresión. No era lástima, sino una comprensión compartida y oscura. Tenía que continuar. Sé del estudio, dijo con voz tensa. El que estás financiando. La Iniciativa Langford. Sé que crees haber encontrado la cura. El rostro de Avaline se quedó inexpresivo, su expresión indescifrable. La fuente de tu información me interesa mucho.
Encontré cosas. Documentos. No podía admitir que los había sacado de una trituradora de papel. Todavía no. Vi el nombre del sujeto principal en la fase final. Su hermano, Keyen Langford. Apretó la mandíbula. Ha estado ocupado, señor Byrne. Estaba desesperado, espetó. Una oleada de coraje atravesó su miedo. ¿No lo estaría? Están desarrollando una cura en el mismo edificio donde trabajo. Una cura para lo que está matando a mi pequeña. Necesitaba saber más. ¿Y lo que usted sabe le llevó a sembrar el pánico en la ciudad y a hacerme perder la reunión más importante de mi vida? Sí. Liam dio un paso al frente. Graves se tensó cerca de la puerta. Porque no es una cura. Es una mentira. El tratamiento. No funciona. Lo empeora todo. He visto los datos preliminares, las tasas de mortalidad que ocultaron. No están salvando a su hermano, señorita Langford. Lo están utilizando. Evene lo mirò fiamente, con la mente acelerada, procesando, analizzando. ¿Era un elaborado intento de sabotaje corporativo? ¿Era un peón de una empresa rival? ¿O era algo mucho más peligroso? Un padre desesperado que se topó con una verdad que ella misma se negaba a aceptar. Había invertido $1.000 millones de su fortuna personal en este proyecto. Confiaba en el Dr. Finch. Creía en el milagro porque tenía que hacerlo. Caminó hasta la cabecera de la mesa y finalmente se sentó, indicándole con un gesto que se sentara frente a ella. La distancia entre ellos parecía lejana. Dijiste que tenías una hija, dijo. A Liam se le heló la sangre. ¿Por qué? Ella no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver con esto. A.N. lo corrigió, con la mirada fija en él. Hizo una afirmación extraordinaria, señor Byron. Una afirmación peligrosa. Necesito saber si los cimientos de su historia son de piedra o de arena. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz a, lo siento. Es una noche de locos en el trabajo. Una de las tuberías grandes se rompió y es un desastre. Tengo que trabajar doble turno para ayudar a limpiar. Oh, dijo en voz baja. ¿Estarás en casa para los cuentos? La simple pregunta fue como un puñal en su corazón. Lo intentaré, Maya. Voy a esforzarme muchísimo. ¿Comiste? Sí, e hice mi tarea. Te dibujé un castillo. Tiene una puerta enorme para mantener alejados a los monstruos. Liam se tragó un sándwich, convirtiéndolo en tos. Eso suena genial, cariño. Mantén esa puerta fuerte por mí. Vale, papi. Te quiero más, Maya. Sé buena con la señora Henderson. Te llamo en cuanto pueda. Colgó con la mano temblorosa. Se deslizó por la pared hasta el suelo, hundiendo la cara entre las manos, mientras su fachada de fuerza se desmoronaba. Ignoraba al director ejecutivo 5 pisos más arriba, escuchando toda la conversación. El silencio estéril de su oficina se llenó del sonido del desamor paterno. Avalene apagó el intercomunicador. La conversación había logrado lo que ningún informe financiero ni verificación de antecedentes podía. Había hecho que Liam Byrne fuera real. No era una amenaza corporativa. Era un hombre que libraba la misma guerra que ella, solo que sin ninguno de sus recursos. Recurrió a su terminal segura y abrió el archivo de la iniciativa Langford. Pasó por alto los brillantes informes de progreso del Dr. Alistair Finch, las falsas proyecciones de éxito. Examinó las finanzas, las interminables listas de adquisiciones para el centro de investigación, productos químicos, equipo de laboratorio, unidades de contención, y un nombre que había aprobado meses atrás, pero que nunca cuestionó. Unos honorarios de consultoría para una empresa llamada Helios Analytics. Una rápida búsqueda encriptada reveló el archivo de la empresa. Era una empresa fantasma, y su único propietario era un médico, Corbin Vance, bioquímico que había perdido su licencia 5 años antes por falsificar datos de ensayos clínicos, algo que el Dr. Finch no mencionó. Se le heló la sangre. Estaba tan cegada por la esperanza, tan desesperada por un milagro, que ignoró las señales de advertencia, las pequeñas inconsistencias. La resistencia de Finch a una auditoría externa,
que él descartó como retrasos innecesarios que Keyen no podía permitirse. Miró una foto en su escritorio, una versión más joven de ella y su hermano, sonriendo en un velero, con el sol en el pelo, antes del diagnóstico, antes de que el mundo se redujera a habitaciones de hospital y pronósticos sombríos. El conserje tenía razón. No lo estaban salvando. Lo estaban utilizando. Su dedo se posó sobre el botón del intercomunicador para marcar el número de Graves. Esto requería un toque diferente. Respondió a su línea directa cifrada con el Dr. Finch, un consultorio privado en el centro de investigación. Respondió al primer timbre, con una voz suave como la seda. Avaline, estaba empezando a preocuparme. Creo que la reunión se ha pospuesto, dijo con voz ronca. No le dio tiempo a responder. Alistair, estoy revisando los informes de gastos del tercer trimestre. Un pago. Se le asignó a una consultora, Helios Analytics. No sabía que una empresa externa analizaba los datos. ¿Puede aclarar el papel del Dr. Corbin Vance en el estudio? El silencio al otro lado fue ensordecedor. Duró solo 3 segundos, pero en ese lapso, Avaline lo oyó todo. La búsqueda frenética de una mentira. La conmoción de ser descubierta. El sonido frío y agudo de una trampa al cerrarse. Finalmente, la voz de Finch regresó, tensa y repentinamente despojada de su encanto natural. Corbin Vance. Esto debe ser un error administrativo. No tiene un cargo formal. Es un excolega al que consulto ocasionalmente por su perspectiva histórica. Su perspectiva histórica sobre la falsificación de datos, preguntó Avaline, dejando la pregunta abierta. El aguijón flotaba en el aire, frío y mortal. El Dr. Finch tartamudeó al otro lado de la línea. Una oleada de protestas indignadas resonó. ¿Falsificación de datos? Ese hombre fue víctima de la política académica. No permitiré que cuestionen mi integridad, Alene. No después de todo lo que he hecho por tu familia. Tu integridad ya no es tema de discusión, Alistair, dijo Alene, bajando la voz hasta el cero absoluto. Ahora es un hecho. No tocarás los servidores de la instalación. No borrarás ni un solo archivo. Y si te acercas a mi hermano, haré caer sobre ti todo el peso del gobierno federal tan rápido que te dará vueltas la cabeza. Fui clara. No esperó respuesta. Terminó la llamada. El silencio en su oficina sonó como la sentencia de muerte definitiva. El tablero estaba listo. El enemigo había sido expulsado de las sombras. Ahora necesitaba moverse más rápido que él. Tomó su ascensor privado hasta el piso 50. Cuando entró en la sala de conferencias con paredes de cristal, Liam estaba de pie, paseándose como un animal enjaulado. Levantó la vista al verla entrar, con el rostro demacrado por el agotamiento y el miedo. La dinámica de poder entre ellos había cambiado irrevocablemente. Él ya no era solo un sospechoso, y ella. El sistema de filtración principal se apaga para limpieza todas las noches entre las 2 y las 4 de la mañana. No estarían realizando experimentos entonces. Para ahorrar energía, habían puesto el laboratorio en espera. N lo miró fijamente, con un destello de admiración en los ojos. Él veía el edificio no como una fortaleza, sino como una red de vulnerabilidades. Lo veía como un conserje. ¿Estás diciendo que podríamos entrar por una tubería de alcantarilla? Ella dijo, lo digo, la corrigió Liam con suavidad, diciendo que estaría vigilando la puerta principal por si acaso un director ejecutivo. Nunca vigilaría los desagües por si acaso un conserje. Un silencio denso llenó la habitación. El plan era una locura. Era imprudente. Era su única oportunidad. Avaline miró del esquema al rostro decidido de Liam, luego a Graves. Traigan el equipo, ordenó. Entremos, y el señor Byrne viene con nosotros. El avión ascendió en la noche. Un fantasma silencioso dejando atrás la reluciente cuadrícula de la ciudad. Liam se sentó rígido en un asiento de cuero color crema que costaba más que su coche. El uniforme de conserje parecía una fantasía en este mundo de madera pulida y silenciosa eficiencia. Frente a él, Alene Langford se había despojado de su imagen de directora ejecutiva y ahora era comandante de campo, con el rostro iluminado por la fría luz azul de los diagramas en su tableta. Graves estaba sentado a su lado,
revisando metódicamente un conjunto compacto de equipo de alta tecnología. El silencio en el avión era denso, lleno del miedo tácito y la desesperada esperanza de su misión. El mundo de Liam se había trastocado en menos de 12 horas. Se aferró a los brazos de su silla y pensó en Maya. Se imaginó su dibujo del castillo, la puerta diseñada para mantener alejados a los monstruos. Esa noche, cruzaba la puerta para enfrentarse a ellos. Avaline levantó la vista, analítica, pero ya no hostil. «Háblame de ella», dijo en voz baja, cortando el zumbido del motor. Liam Perpedio. «¿Quién?» Maya, a Claro of Eveline. «Estás arriesgando tu vida. Quiero saber por qué». Tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta como una piedra. Es brillante», empezó con voz ronca. Es graciosa. Hace 1.000.000 de preguntas. Su color favorito es el amarillo, el color del sol al amanecer. Quiere ser astrónoma. Dice que quiere descubrir una nueva estrella y ponerle el nombre de su madre. Interrumpió el recuerdo de su difunta esposa con un dolor agudo y repentino. Avaline no mostró compasión. Simplemente escuchó. «Mi hermano Keyen», dijo, en voz tan baja que Liam tuvo que esforzarse para oír. Él solía navegar. Amaba el océano. Decía que era el único lugar donde se podía sentir lo grande que era el mundo y lo pequeños que eran los problemas. La última vez que hablamos, me dijo que solo quería sentir el sol en la cara una vez más, sin sentir que desaparecía. En ese momento, no eran un director ejecutivo y un conserje. Eran solo dos personas unidas por la misma enfermedad cruel, compartiendo historias de las personas que intentaban salvar. Una hora después, el lujo del jet era un recuerdo lejano, reemplazado por el frío húmedo del suelo del bosque. Se movían en un silencio táctico. El único sonido, el crujido de sus botas sobre las hojas caídas. Entonces vieron una alta cerca de alambre de púas rematada con alambre de espino, y más allá, el centro de investigación del Valle Norte. Una silueta baja y oscura contra el cielo estrellado. Liam los guió a lo largo del perímetro hasta el sitio del diagrama. La alcantarilla de drenaje era una tubería de hormigón medio oculta por la maleza, y el aire estaba denso con un aroma químico. Graves sacó unas pinzas pesadas y cortó una reja de hierro oxidada. «Son las 2:15 de la mañana», susurró, entregándole unas gafas de visión nocturna. «Se supone que el sistema de filtración estará fuera de servicio durante otra hora y 45 minutos. Si no salimos para entonces, esta tubería se inundará de productos químicos corrosivos. Entramos, encontramos al hermano y salimos. Sin rodeos». El rastreo fue una pesadilla claustrofóbica. Liam siguió a Graves dentro de la tubería, el espacio terriblemente estrecho. Se movieron a 4 patas a través de una capa de residuos fríos y fétidos, el mundo reducido al inquietante brillo verde de sus gafas y sus propias respiraciones entrecortadas y resonantes. La tubería era un amplificador perfecto, convirtiendo cada roce de rodilla y cada jadeo en un ruido ensordecedor. Fue como estar enterrado vivo, un lento y miserable viaje por las sucias entrañas del edificio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Graves se detuvo. «Estamos aquí», susurró por el comunicador. Delante, una rejilla de acero vertical les bloqueaba el paso. Más allá, Liam pudo distinguir las formas de las tuberías y la maquinaria en un sótano cavernoso. Habían entrado. Una oleada de adrenalina lo recorrió. Graves preparó una pequeña herramienta hidráulica para abrir la rejilla, pero se detuvo. Levantando la mano, imploró silencio. Miró a través de las rejas, con el cuerpo rígido. Bajó lentamente la herramienta. «¿Qué pasa?», susurró a N con calma. «¿Qué ha pasado?». Graves se apartó de la reja, con un movimiento lento y pausado. Los miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Entonces Avaline lo agarró del brazo y lo jaló hacia adelante. «Liam, vamos». Corrieron, sus pasos resonando en el espacio cavernoso. Los 20 metros hasta la pared norte parecían 1 kilómetro. A Liam le ardían los pulmones. Podía oír a los hombres gritando tras ellos. Golpeó la pared, sus manos golpeando el frío acero,
buscando la puerta del ascensor de servicio. Encontró la manija empotrada y tiró. Cerrada. Un rayo de luz de las linternas de uno de los hombres atravesó la oscuridad, barriendo el suelo hacia ellos. Graves llegó en un segundo, metiendo una palanca en la ranura. Con un crujido de metal que protestaba, la puerta se abrió de golpe. Se abrió. Empujó a Liam y a Valine dentro de la estrecha cabina con olor a grasa. Muévanse, ordenó, apretujándose detrás de ellos y cerrando la puerta justo cuando el haz de luz de la linterna impactó en la pared donde estaban. Sumergido en la oscuridad total, Liam buscó a tientas el panel de control y pulsó el botón de subida. Con una violenta sacudida, el ascensor de servicio comenzó su lento y chirriante ascenso. El mecanismo de cadena gritó su ubicación. El ala médica está en el tercer piso, susurró Liam. Ya casi llegamos. El ascensor de servicio se detuvo con un chirrido. A través de la delgada puerta metálica, oyeron el chirrido de ruedas de goma sobre el suelo pulido y un murmullo bajo y urgente. Graves, lenta y cuidadosamente, abrió la puerta a 1 centímetro. A través de la rendija, Liam vio un pasillo blanco, estéril y bien iluminado. Caminando por él, alejándose de ellos, había una camilla empujada por 2 enfermeras y personal quirúrgico. Una figura inmóvil yacía sobre ella, completamente cubierta por una sábana blanca. El doctor Finch caminaba a su lado, mirando su reloj. Valine también lo vio. Un sonido ahogado y estrangulado escapó de sus labios. Una sola palabra de horror que era a la vez una pregunta y una oración. Kellen. Valine se abalanzó sobre el pomo de la puerta. Un grito áspero y gutural le subía por la garganta. Graves la sujetó, sujetándola por el hombro como una tenaza, arrastrándola hacia las sombras del elevador de placas. No, señora, espere, siseó, con la voz ronca en la oscuridad. Estamos expuestos. Nos van a matar a todos. Es mi hermano, jadeó, forcejeando para zafarse, con la mirada fija en la camilla que se acercaba al montacargas al final del pasillo. Liam sintió que el corazón le subía a la garganta mientras el doctor Finch pulsaba el botón de llamada. Las enormes puertas de acero se abrieron. Los 2 camilleros llevaron la camilla al interior. Finch echó un último vistazo al pasillo vacío, con una leve sonrisa de satisfacción en el rostro, antes de entrar. La puerta se cerró con un golpe sordo y final. Se acabó. Era demasiado tarde. Un celoso ahogado escapó de Evelyn. Se arrojó contra la pared del ascensor de servicio, su lucha se desvaneciendo. Todo, el riesgo, el miedo, la desesperación de arrastrarse por la tierra en vano. No, dijo Liam, en voz baja pero firme. Valine y Graves se volvieron hacia él. En la tenue luz que se filtraba por la rendija de la puerta, pudieron ver que sus ojos estaban. Tenía los ojos entrecerrados, el ceño fruncido, pensativo. ¿Qué quieres decir con que no?, preguntó Graves. Es un cebo, dijo Liam, mientras las piezas se encajaban en su mente. Tiene que serlo. Estaba asustado después de... Tú decides. Esperaba que intentaras algo. ¿Para qué mover tu posesión más valiosa por el pasillo principal vigilado? ¿Por qué la sábana? ¿Por qué no una bolsa para cadáveres si se suponía que era basura? Está creando una señal fantasma, un rastro falso en los registros de seguridad para cualquiera que venga a buscar más tarde. Evelyn levantó la vista. Un destello de esperanza desesperada se iluminó en sus ojos. Se aferró a la lógica, a la posibilidad. Quiere que parezca que mi hermano salió por ese ascensor. Pero no está allí. Sigue aquí. En otro lugar. Impulsada por la nueva posibilidad, cogió su tableta. La pantalla iluminó el pequeño espacio con un brillo intenso. Subió al tercer piso. Esquema. Necesitaría un lugar seguro, aislado y fuera de la red de cámaras principal. Un lugar con una salida diferente. Su dedo recorrió las cajas organizadas de laboratorios y habitaciones de pacientes. Liam se acercó. No era una habitación nueva, era una vieja, olvidada en algún lugar. Su dedo se posó en una gran sección gris al final del ala, etiquetada con un texto pequeño y arcaico. Centro de Cirugía 3. Desmantelado. Es un ala vieja.
No se habrían molestado en actualizar los sistemas de seguridad. Probablemente tenga su propio ascensor de servicio, uno viejo que va directo a un muelle de carga en el sótano. Avaline amplió la imagen. Tenía razón. Una fina línea en el esquema indicaba un pequeño hueco de ascensor aislado, desconectado de la red eléctrica principal del edificio. Una salida fantasma, susurró. Justo entonces, el montacargas al final del pasillo sonó. Sus puertas se abrieron de nuevo. Finch y los dos camilleros salieron sin la camilla. Regresaron por el pasillo, con su trabajo terminado. Ahora, dijo Graves en voz baja. Vamos. Salieron del ascensor de servicio y entraron en el pasillo blanco y estéril. El aire acondicionado. Vance se desplomó al instante, gimiendo al caer al suelo. Finch dudó, con los ojos llenos de odio, pero el cañón frío y firme del arma, que le apuntaba al pecho, tomó la decisión por él. Lenta y temblorosamente, se arrodilló junto a su compañero. Avaline ni siquiera los miró. Pasó junto a él, su mundo se redujo a la puerta abierta. Entró en el quirófano desmantelado. La habitación era una pesadilla estéril de acero inoxidable y cristal oscuro, el aire enrarecido y vibrando con el zumbido del sistema de purga. En el centro de la habitación, en una camilla, yacía su hermano. Keyen permanecía inquietantemente inmóvil, con la piel del color de un pergamino viejo. Una red de tubos y cables lo conectaba a un conjunto de monitores que emitían alarmas. 51 horas y 26 minutos, Avaline corrió a su lado, con la mano suspendida sobre la suya, temerosa de tocarlo, temerosa de romperlo. Keyen, susurró con la voz entrecortada. Estoy aquí. Detrás de ella, en el pasillo, Finch se echó a reír, un sonido agudo e incontrolable. Llegas demasiado tarde, gritó, con la voz resonando. No tienes ni idea de lo que acabas de interrumpir. Ese protocolo final fue delicado. Lo mataste. Avaline ignoró la diatriba. Se quedó mirando las máquinas, las bolsas de suero que goteaban fluidos en las venas de su hermano. La alarma del monitor cardíaco era ensordecedora. Se estaba desplomando. La purga, el shock en su sistema, era demasiado. Liam entró en la habitación detrás de ella. No era médico. No entendía la compleja maquinaria. Pero era conserje. Entendía los sistemas. Veía orden. Y, más importante aún, veía lo que estaba fuera de lugar. Sus ojos recorrieron la serie de 4 líneas. La mayoría eran bolsas transparentes estándar con etiquetas farmacéuticas impresas. Pero una era diferente. Era una bolsa más pequeña, sin etiqueta, llena de un líquido ámbar oscuro. El tubo era de un calibre diferente al de los demás. No estaba conectado al soporte principal de suero, sino oculto, casi oculto, bajo la camilla. Parecía una idea de último momento. Un secreto. Ese, dijo Liam, con la voz penetrante por encima del ruido. Señaló. Señorita Langford, esa bolsa. No le pertenece. Avaline siguió su dedo con la mirada. Lo vio. Sin dudarlo un segundo, se agachó y sacó la aguja del puerto en el brazo de su hermano, arrancando el tubo. El líquido ámbar goteó sobre el suelo blanco del enolio como veneno. Por un momento, el frenético chirrido del monitor cardíaco continuó. Luego, milagrosamente, el ritmo comenzó a disminuir. Los agudos y descontrolados picos y valles en la pantalla comenzaron a suavizarse, estableciéndose en un ritmo más constante, más débil, pero claramente regular. Bep, bep, bep. Avaline se quedó mirando, con la mano sobre la boca mientras las lágrimas corrían por su rostro. Liam acababa de salvarle la vida a su hermano. El momento de alivio compartido fue interrumpido por un nuevo sonido. El ruido sordo de botas pesadas corriendo por el pasillo principal. Gritos. Los limpiadores armados del sótano, alertados por las alarmas, estaban llegando. Graves miró a los dos prisioneros, luego a la puerta abierta y luego de nuevo a Avaline. Su rostro era una máscara sombría. Están aquí, dijo, y no llamarán. La pesada puerta de acero se estremeció cuando algo la golpeó desde afuera. Luego, de nuevo,
Un estruendo rítmico y coordinado que resonó con los latidos frenéticos del corazón de Liam. Barricada, ordenó Graves, empujando a Finch y Vance hacia la pared opuesta. Ahora, mientras Graves ataba las manos del prisionero con brutal eficiencia, Liam y Avaline lanzaron su peso contra una pesada hilera de monitores médicos inoperantes, rodándola hacia la puerta. Las antiguas ruedas dentadas gritaron en protesta. La puerta cedió de nuevo. Una pequeña abolladura apareció en el acero. No aguantará mucho. La derribarán en 2 minutos, tal vez menos, dijo Graves con voz sombría. Comprobó su arma. El cerrojo hizo clic con precisión mortal. Necesitamos otra salida. El ascensor de servicio, dijo a Alene, con la mirada ya recorriendo la sala, recordando la salida fantasma de las plantas. Allí, Liam señaló la parte trasera del teatro, tras la galería de observación principal. Una pared de autoclaves y unidades de esterilización de acero inoxidable obsoletas se alzaba como centinelas silenciosos. Tiene que estar ahí. Otro estruendo contra la puerta abrió una red de grietas en la pequeña ventana de cristal. Se oían gritos apagados y órdenes en el pasillo. Avaline, llama a tu hermano, ordenó Graves. Liam, conmigo, despejamos el camino. Los siguientes 90 segundos fueron un torbellino de acción frenética y desesperada. Avaline desconectó los monitores esenciales, con manos sorprendentemente firmes, mientras transfería la vía intravenosa y el monitor cardíaco portátil de Keyen a la camilla. Su hermano permanecía inconsciente, ajeno al caos que se desataba a su alrededor. Liam y Graves apartaron los pesados autoclaves, con los músculos tensos, y el crujido del metal contra la chapa resonó en el espacio cerrado. Detrás de la última unidad, la encontraron. Una puerta metálica estrecha y sin marcar, a ras de la pared. Apuntó la pistola a la esclusa del ascensor de servicio y disparó 2 veces. Los disparos eran ensordecedores en la habitación cerrada. La cerradura se rompió. Abrió la puerta de una patada, revelando un hueco de ascensor oscuro y grasiento. El ascensor estaba justo ahí, al nivel del suelo. Manivela, dijo, señalando una gran rueda de radios en la pared interior del hueco. Es nuestra única oportunidad. Justo cuando hablaba, la puerta principal se abrió con un chirrido de metal torturado. 2 hombres con equipo táctico negro entraron, sus armas barriendo la habitación. Graves abrió fuego, una ráfaga controlada de 3 disparos que derribó al primer hombre. El segundo se agachó para cubrirse, devolviendo el fuego, y el aire se llenó de un rugido ensordecedor de armas automáticas y un denso olor a pólvora. «Metedlo en el ascensor». Graves rugió por encima de los disparos, disparándole. «Váyanse ahora». Liam y Avaline empujaron la camilla hacia el pequeño. Ascensor oscuro. Apenas cabía. Vance y Finch, los 2 prisioneros, se acurrucaron en la esquina trasera, gimiendo de terror. «Graves, vamos», gritó Avaline con la mano extendida. Más hombres armados entraron en la habitación. Graves estaba acorralado en una esquina, intercambiando disparos. Un solo hombre resistía a un ejército. Una bala rebotó en la pared metálica cerca de su cabeza. Miró fijamente el ascensor, con el rostro serio, una disculpa silenciosa en la mirada. «No hay tiempo», gritó. «Sáquenlo de aquí, señora. Es una orden». «No», gritó Avaline con la voz ronca. «No los dejaré». Otra lluvia de balas atravesó la habitación, destruyendo la pared donde estaban. Liam vio la expresión en el rostro de Graves. No era una elección. Era un sacrificio por Keyen, por Avaline. Actuando por puro instinto, Liam golpeó el control del ascensor con la mano. Panel. Encontró un botón grande y grasiento bajo una cubierta de plástico agrietada que decía descenso de emergencia. Lo presionó con la palma de la mano. Una fuerte alarma comenzó a sonar y, con una sacudida espantosa, el ascensor descendió. Las pesadas puertas enrejadas comenzaron a cerrarse. Aval gritó el nombre de Graves, con la mano aún extendida hacia él. Lo último que vieron antes de que se cerraran las puertas fue a Graves inmóvil, con la pistola desenfundada, mientras los limpiadores armados avanzaban hacia él.
Sus siluetas se recortaban contra la luz roja de emergencia parpadeante. Entonces, las puertas se cerraron de golpe, hundiéndolos en una oscuridad estridente y chillona. El sonido de los disparos cesó bruscamente, reemplazado por el aterrador sonido de su caída libre hacia el corazón del edificio. El ascensor no solo descendió, sino que se desplomó. Se activó el freno de mano y la cabina cayó al foso en una caída libre aterradora y semicontrolada. El choque y el chirrido de metal contra metal era ensordecedor. Chispas caían de los cables de arriba, iluminando el pequeño y estrecho espacio se llenó de destellos estroboscópicos infernales. Avalene fue arrojada contra la pared. Su dolor por las tumbas se vio eclipsado momentáneamente por un terror puro y primario. Liam se aferró a una barandilla de mantenimiento, con el otro brazo extendido protectoramente frente a la camilla de Keyen. Finch y Vance estaban acurrucados en el suelo, gritando. La caída duró solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Terminó con un choque de huesos y dientes cuando el coche impactó contra el fondo del hueco. El impacto fue tan violento que arrojó a todos al suelo. El mundo se volvió negro. Por un instante, solo se oyeron gemidos de dolor y respiraciones entrecortadas. Entonces, la voz de Liam atravesó la oscuridad. «¿Todos bien?» «Estoy bien», logró decir Avalene con voz temblorosa. Buscó la linterna táctica que Graves le había dado. Un potente rayo blanco atravesó la oscuridad, revelando la caótica escena. La camilla se había volcado, pero Keyen seguía atado. Sus monitores estaban apagados. Keyen, Avene corrió a su lado, buscando el pulso con las manos en la penumbra. «No hay luz», dijo Liam, con la mente ya acelerada. Encontró el interruptor de la batería de emergencia del monitor y lo accionó. La pantalla se encendió. El latido constante y tranquilizador del corazón de Keyen llenó el silencio. Estaba estable. Avalene dejó escapar un suspiro tembloroso de alivio. Miró a Liam con un respeto creciente y aterrador en los ojos. No era solo un conserje. Era un superviviente. Las puertas del ascensor estaban abolladas y atascadas, pero Liam encontró una palanca de liberación manual. Con un gruñido de esfuerzo, las abrió unos metros, justo lo suficiente para que pudieran pasar. Estaban en un cavernoso muelle de carga subterráneo. El aire era frío y olía a diésel y hormigón húmedo. Una sola bombilla proyectaba sombras largas y danzantes. Este era el mundo de Liam. «Allá», dijo, señalando una gran puerta enrollable de acero. «Esa es la salida principal, pero estará cerrada. Necesitamos otra salida». Sus ojos recorrieron el muelle de carga, pasando los camiones de reparto aparcados y las pilas de cajas. «Plan B», dijo, fijando la mirada en uno de los camiones. Mientras empezaban a sacar con cuidado la camilla del ascensor destrozado, Finch se tambaleó hacia pensó en Maya, su rostro dulce y confiado, y pensó en el veneno ámbar que había visto correr por las venas de Keyen. «No puedes decir su nombre», dijo Liam, en voz baja y fría como el suelo de hormigón. «No puedes hablar de salvar a nadie. Eres un monstruo y vas a ir a prisión el resto de tu vida». Le dio la espalda a Finch. La conversación había terminado. Avalene observó el intercambio con expresión indescifrable. Le había hecho una promesa a Liam. Finch le había ofrecido un soborno, y el conserje, que tenía todos los motivos para ser egoísta, había optado por la justicia. Liam rompió la ventanilla pequeña del copiloto de la camioneta más cercana con un extintor. Extendió la mano, abrió la puerta y se subió al asiento del conductor. Unos segundos después, el motor rugió. «Pónganlo atrás», gritó por encima del estruendo. Avalene y un aterrorizado Dr. Vance cargaron la camilla en el maletero de la camioneta. Avalene se subió junto a su hermano. Liam metió la marcha y pisó a fondo el acelerador. El pesado vehículo se tambaleó hacia adelante, destrozando la puerta de acero con un estruendo ensordecedor. Las alarmas sonaron por todo el complejo al irrumpir el frío matutino. A 1,5 kilómetros de la carretera oscura y vacía, se detuvo. Avaligna apareció con la cara manchada de tierra. Sacó su teléfono satelital y marcó un número que había memorizado. «Director Evans, soy Avalene Langford», dijo con voz de autoridad absoluta.
Declaro una amenaza clara y presente en el Centro de Investigación del Valle Norte. Tengo pruebas directas de experimentación humana ilegal, conspiración para cometer asesinato y fraude financiero masivo. Los responsables están armados y son extremadamente peligrosos. Necesito un equipo táctico federal en el lugar de inmediato. Protocolo de cuarentena y contención completo. Mi autorización. Colgó la llamada. Pronto lo oyeron. Un sonido distante y rítmico, cada vez más fuerte. En el horizonte, un enjambre de helicópteros negros indistintivos descendió sobre el centro como ángeles vengadores. La caballería había llegado. Abealene se subió al asiento del copiloto, encorvada por el cansancio, con la mirada fija en las luces intermitentes a lo lejos. La amenaza inmediata había pasado, pero el precio se estaba haciendo sentir. Se giró hacia Liam, con la voz baja y cargada de una tristeza que apenas comenzaba a aflorar. «No sobrevivió, ¿verdad?», preguntó con la voz quebrada. «Graves». Liam miró el camino que tenía delante. Un camino que los alejó del caos y los llevó de vuelta a un mundo que nunca volvería a ser el mismo. Él no tenía respuesta para ella. Solo había silencio. El mundo fuera de la camioneta era una confusión de luces intermitentes y sirenas a todo volumen. Liam conducía, con los nudillos blancos sobre el volante y la mente entumecida. Abealene permaneció sentada en silencio, con la mirada fija en la carretera, pero solo viendo la imagen de tumbas enmarcadas por las puertas del ascensor que se cerraban. Un soldado solitario contra una marea imparable. Encontraron el primer control federal a 1,5 kilómetros de la carretera. En cuestión de minutos, la caótica huida se convirtió en una operación clínica controlada. Los médicos invadieron la camioneta y trasladaron cuidadosamente a Keyen, estable pero aún inconsciente, a un helicóptero de rescate. Agentes del FBI arrestaron al Dr. Finch, que tartamudeaba y protestaba, y al Dr. Vance, que estaba catatónico. Un agente veloz y profesional intentó interrogar a Abealene, pero ella lo interrumpió. «Daré mi declaración completa en 1 hora», dijo con voz firme como el acero. «Mi prioridad ahora es mi hermano». Miró a Liam y luego a él. «Se queda conmigo». Los primeros días fueron un torbellino de pasillos de hospital, salas de interrogatorio vigiladas y el zumbido constante y silencioso de las máquinas médicas. El allanamiento a las instalaciones de North Valley fue brutalmente eficiente. Toda la operación de Finch fue desmantelada. Su red de investigadores y mercenarios corruptos fue desmantelada de un solo golpe decisivo. La monstruosa verdad de su fraude fue revelada al mundo. Abealene estaba sentada en una sala de espera privada, contemplando la ciudad por la ventana, cuando entró el director del FBI, Evans. «Es un héroe, señora Langford», dijo sin preámbulos. «Mis hombres irrumpieron en el quirófano y lo encontraron rodeado de 4 asaltantes inconscientes. Se había quedado sin munición, pero seguía de pie. Está en estado crítico, pero los médicos dicen que sobrevivirá». N cerró los ojos. Una lágrima se abrió paso entre la tierra de su mejilla. «Graves». Había sobrevivido. Esta noticia se convirtió en la base de su nueva realidad. Mientras que Jen emprendía el largo y lento camino hacia la recuperación, con su cuerpo libre de los venenos de Finch, Abealene libraba una guerra diferente. Cumplió su promesa a Liam. Tomó los datos reales e impecables de la investigación de Finch y creó la Fundación Langford Byron, una iniciativa multimillonaria para encontrar una cura legítima, reuniendo a los mejores del mundo.
Si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún video y compártelo con tus amigos. Nos vemos pronto.